Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 71. Un accidente no tan casual. Gurea no sabía qué era esa sensación de malestar en su estómago, pero la dejó de lado. Oye, Gurea. ¿Qué estás esperando? La llamó Roma. Y Gurea aumentó su velocidad para alcanzarlos. Demian parecía una mierda. Entendió por qué los 5 ancianos estaban dispuestos a llegar tan lejos para asegurar el éxito de esta misión. Su oferta era demasiado generosa considerando que todo lo que tenía que hacer era seducir a una chica y luego controlarla por un tiempo. Había intentado acercarse a Gurea usando los poderes de su fruta del diablo, pero una mirada de la bestia fue suficiente para detenerlo en seco. Demian sabía que si se acercaba a ellos sin cuidado, moriría, pero morir no era una opción. Tenía que sobrevivir y asegurarse de que su hermana estuviera a salvo. Como usuario del Aki del Conquistador, Demian entendió que el llamado Señor Demonio Maki no había usado ningún tipo de Aki cuando lo miró. Fue solo por un breve momento. Pero su mirada fue suficiente para enviarle escalofríos por la espalda. Demian retrocedió inmediatamente. Sus poderes de fruta del diablo le permitían crear sueños. Estos sueños pueden ser individuales o comunitarios. Pero él había dominado sus poderes de fruta del diablo a tal grado que podía usarlos fácilmente como una ilusión. Atrapar a un grupo de personas dentro de un mismo sueño y sin que ellos siquiera se dieran cuenta creaba el efecto de una ilusión. Pero esta ilusión no puede ser perforada o contada por el Aki de observación. A menos que los objetivos de alguna manera despertaran de sus sueños, era imposible liberarse. Además de eso, no necesitaba que sus objetivos se durmieran para atraparlos en sus sueños. Era muy conveniente para él atrapar a sus enemigos en múltiples capas de sueños y luego quitarles la vida. Pero esta vez, cuando intentó atrapar a Maki, Roma y Gurea en su sueño, falló miserablemente. Si bien atrapó a Gurea y Roma fácilmente, Maki simplemente no se vio afectada por sus poderes. Ella simplemente se giró para mirarlo. Y eso fue suficiente. Demian los liberó inmediatamente y se fue. TCH. No puedo hacer nada mientras ese monstruo esté cerca. Esos viejos no bromeaban cuando dijeron que el rey demonio no necesitará un segundo para matarme. Lo único que puedo hacer ahora es hacer un plan para separarlos. Demian se quejó. Según los viejos, la única forma de atraparlos con éxito era atrapar a su eslabón débil. El pueblo en el pico del whisky no era tan grande. Y el área del mercado es aún más pequeña. Mientras me dirigía a una tienda para comprar vino, sentí algo extraño. Era como si alguien me estuviera obligando a cambiar mi punto de vista. Era patético. Usando mi Aki de observación, inmediatamente encontré al culpable. Era un joven rubio con una cicatriz quemada en la frente. O tal vez un niño. No sabía qué estaba tratando de lograr exactamente al obligarnos a experimentar algo más que la realidad. Yo no era su único objetivo. También estaba apuntando a Gurea y Roma. Decidí asustarlo. Tengo la sensación de que la madriguera del conejo es más profunda de lo que parece, pero no tengo ningún interés en capturarlo. Así que lo miré. Como siempre en el pasado, la sed de sangre junto con una mirada de muerte, funcionó como un encanto. El tipo abandonó inmediatamente lo que estaba tratando de hacer yo. Para mi sorpresa, incluso Roma no se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Decidí permanecer alerta y continuar con nuestras compras. Después de que terminamos nuestras compras, decidimos regresar al barco. Mientras regresábamos al barco, Gurea habló de repente. Oye, solo quería preguntarte. ¿Sentiste algo fuera de lugar esta mañana? Levanté una ceja ante su repentina pregunta. ¿Entonces lo sentiste? Como pensé, de alguna manera lograste despertar tanto el Aki de observación como el de armamento. Pero eso a un lado, incluso con el Aki no pude determinar qué estaba sucediendo exactamente. Roma también expresó su confusión. Un chico rubio con una marca de quemadura en su cara estaba tratando de hacer algo. Parecía que quería obligarnos a ver una ilusión.
Es difícil explicar la sensación exacta. Pero lo asusté. No se preocupen, su objetivo probablemente era yo. Pero dudo que regrese después de que su habilidad no funcionó en mí. Les aseguré. Espera un minuto, ¿acabas de decir eso de un chico con cabello rubio y una marca de quemadura en su cara? Roma me preguntó sorprendida. Sí, ¿hay algo que debas decirnos? Le pregunté. Había un pirata famoso llamado Demian similar a tu descripción. Ha comido una poderosa fruta del diablo tipo paramecia, la fruta del sueño de los sueños. Pero, ¿por qué demonios aparecería en un lugar así? La última vez que hubo noticias sobre él, estaba cazando marines cerca del archipiélago Sabaody. Pero incluso si aparece aquí, dudo que pueda hacerte algo. Roma descartó la amenaza potencial. Pero, aunque ella lo desestimó, no quería correr ningún riesgo. Está bien. Incluso si no es una amenaza para mí, es una amenaza para los demás. Para crear la pose del tronco eterno, iré con Roxx. Deberías quedarte con Kurea. Le dije a Roma. Y ella asintió. Unas horas después de que Roxx y Maki abandonaran el barco, Kurea se puso de pie para estirar sus extremidades. Habían pasado 3 horas desde que había estado estudiando. De repente, por alguna razón, sintió sed y fue a la cocina de buscar un vaso de agua. Después de beber agua, fue a la cubierta para tomar un poco de aire fresco. Pero después de llegar allí, de alguna manera se encontró caminando sobre las barandillas por diversión. Se sentía irreal. Como si estuviera muy feliz por algo. Pero cuando las dudas comenzaron a surgir en su mente, de repente sus pies resbalaron y cayó al agua. Más. Sin que Kurea lo supiera, no fue un accidente casual. Capítulo 72. Una pesadilla. Capítulo auxiliar. Kurea cayó al mar y comenzó a ahogarse. Se sentía irreal. Aunque sabía nadar, sus extremidades la traicionaron y comenzó a hundirse. Se sentía irreal. Aunque se estaba ahogando y no podía respirar, no sentía la incomodidad que debería sentir. Había una sensación de asfixia. Pero no era tan intensa como debería. Kurea no se sentía bien. Era obvio que estaba a punto de morir ahogada. Pero la urgencia que debería sentir por esa intensa situación, no se encontraba por ningún lado. Cuando estaba a punto de llegar al fondo del océano donde la luz del sol de la superficie no era visible, de repente alguien comenzó a sacarla. Todo sucedió como si no estuviera sucediendo en la realidad. Sin que Kurea lo supiera, su haki de observación la alertaba sobre la situación irreal. Pero no importa cuán bueno sea el haki de observación de alguien, no había escapatoria del poder de la fruta de los sueños a menos que la persona tenga una voluntad muy fuerte junto con el haki del conquistador. Y Kurea, que había despertado recientemente su haki de observación, se estaba viendo abrumada lentamente por los efectos de la fruta del diablo de los sueños de Demian. La frontera entre su sueño y la realidad se hacía más delgada con cada segundo que pasaba. De repente, Kurea se encontró sin aliento fuera del agua. Alguien la había rescatado. Al ver el cabello rubio, su primer pensamiento fue que Roma la estaba salvando. Pero por el toque masculino, supo que era alguien diferente. Cabello rubio, ojos azules y un rostro muy atractivo. Oye, ¿estás bien? Le preguntó el joven. No era exactamente un hombre, sino más bien un niño de su edad. Kurea se encontró enamorándose del hombre. A Demian no le gustaba usar los poderes de su fruta del diablo despertados. Puede hacer que todo lo que sucede en el sueño de una persona sea real. Y como Demian controla el sueño, siempre que una persona esté atrapada en un sueño, incluso puede matarla en la vida real sin mover un dedo. Pero su uso le cuesta mucho a Demian, a veces hasta le hace desmayarse. Así que realmente no era seguro para él usarlo. Pero ese es solo el comienzo de los problemas. Uno de sus efectos secundarios leves eran fuertes dolores de cabeza. Pero la situación lo obligó a usarlo. Al principio estaba preocupado por la presencia de Maki debido a su encuentro anterior con ella. Pero después de que ella se fue con Roxx, a Demian le resultó muy fácil manipular a Kurea. No quería correr ningún riesgo. Así que utilizó directamente sus poderes despertados en Kurea. Primero la salvó de ahogarse e hizo que se enamorara de ella. Después de eso, creó un sueño en el que se convirtieron en amigos muy íntimos. Poco a poco, su amistad se convirtió en un amor profundo cuando compartieron su primera vez juntos. Demian hizo que este sueño fuera muy hermoso para Kurea. Incluso tomó su virginidad en su sueño haciéndolo realidad. Pero luego decidió convertir su hermoso sueño en una peor pesadilla.
Cuando el resto de su compañero se enteró de él, estaban en contra de su relación. Entonces Maki y Roma lo golpearon brutalmente e incluso le quemaron la cara. Incluso su abuelo apoyó su acción. 3. Kurea estaba desconsolada y estaba lista para dejar atrás a sus compañeros y a su abuelo. Afortunadamente Demian no estaba dispuesto a abandonarla. Así que decidieron huir en la oscuridad de la noche. Todo lo que sucedió en el sueño se hizo realidad cuando Kurea se volvió contra su abuelo, Maki y Roma, pero amaba profundamente a Demian. El sueño duró 1 hora. Pero para Kurea, había pasado un mes. La orden de los 5 ancianos era simple. Usando sus poderes, pondría a Kurea en contra de sus compañeros y luego la secuestraría si era posible. Y sin Maki presente en el espectáculo, se convirtió en un juego de niños. Aunque a Demian no le gustaba manipular emocionalmente a Kurea ni tampoco le gustaba quitarle la virginidad sin follarla realmente. Pero por su hermana, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Demian salió de su escondite cuando vio a Kurea escabullirse del barco. Sin demora, tan pronto como lo vio, abrió su brazo y Kurea lo abrazó con fuerza. En la oscuridad de la noche, ambos desaparecieron. Demian usó sus poderes para poner a Roma de dormir. El suceso de esa noche silenciosa fue el preludio de un incidente que quedará grabado en la historia. Este es un capítulo auxiliar. Quería escribir un capítulo completo pero no quería mezclarlo con el próximo evento. Ahora que Kurea se fue, ¿qué hará Maki? ¿Qué hará Rox? Pronto habrá un giro en la trama. Y no quiero mezclarlo con este capítulo. Capítulo 73. El juego comienza. Tan pronto como Demian puso sus manos sobre Kurea, abandonaron inmediatamente la isla utilizando un pequeño barco de vela. Después de navegar alrededor de 20 millas, en una dirección a la que apuntaba la Vibrecar, finalmente llegaron a su barco pirata. Demian, ¿ya llegamos al barco? Kurea parecía confundida al ver el barco pirata. Demian maldijo por un error tan tonto y puso a Kurea bajo otro sueño. Después de llegar a su barco, Demian inmediatamente aseguró a Kurea y llamó al Den Music personal de uno de los 5 ancianos. Puru, Kachak. Mosi, LP. Soy Demian. He asegurado el objetivo. La nieta del ex vicealmirante Kurea está bajo mi control ahora. Demian habló tan pronto como se dio cuenta de que alguien había respondido a su llamada. Bien, ahora llévala a la isla que señala la pose del tronco eterno. No te preocupes, con esto tu hermana es verdaderamente libre ahora. No se dice que Noble la volverá a reclamar como esclava. Pero tu tarea aún no se ha completado. Así que no te relajes. La voz del otro lado habló. Entendido, dijo Demian sin emoción. Mierda. Maldita sea todo. Roma maldijo en voz alta. Kurea fue secuestrada bajo sus narices y durmió durante todo el proceso. Fue realmente increíble. Por primera vez, cuando su Aki de observación no la ayudó a liberarse del maldito mundo de los sueños del pirata, el cazador de marines Demian, Roma pensó que era solo una casualidad. Ella era una almirante de la marina. Entonces su orgullo no le permitió admitir la derrota. Pero ahora ese orgullo se ha vuelto en su contra. Crack Rox golpeó las barandillas del barco con ira, rompiéndolas. Debería haber esperado algo así del gobierno mundial. Todo esto es culpa mía. Fui demasiado descuidada. Rox comenzó a culparse a sí mismo. Incluso se llevó la Vibrecar de mi cabaña. Ahora no hay forma de rastrearla. Rox comenzó a llorar. Deja de llorar. Aquí está. Maki sacó un pequeño trozo de papel rasgado de su bolsillo. Me diste esta Vibrecar antes de que fuéramos a Gambler's Island. Estabas siendo dramática en ese entonces. Maki le mostró a Rox el trozo de papel, que se movía hacia cierta dirección. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Vamos, apúrate. Rox le gritó a Maki. No, respondió Maki con calma. Por un momento, Rox se sorprendió. ¿Qué quieres decir con no? Preguntó Rox sorprendida por la respuesta negativa de Maki. Déjame ser clara. Desde que te uniste a mí, solo me dijiste que el gobierno mundial quería algo de ti. Pero nunca me dijiste los detalles. Han asignado una recompensa por mi cabeza, claro. Pero desde el principio su objetivo principal eras tú. Incluso cuando les advertí a través de intentaron algo como esto. Quiero saber qué es exactamente lo que tienes que es tan valioso para el gobierno mundial. Si quieres mantenerlo en secreto, por mí está bien. Lo averiguaré por mi cuenta.
Y cuando lo haga, si descubro que lo que tienes es peligroso en manos del gobierno mundial, entonces te mataré en el acto. Dijo Maki seriamente. Desde que Rox se unió a Maki, nunca ha usado sus poderes de fruta del diablo frente a ella. La única vez que los usó fue en Ohara, mientras se enfrentaba a Roma. Y para cuando Maki los alcanzó, él ya había perdido la pelea. De lo contrario, Maki se habría dado cuenta de la cirugía de la juventud perpetua por su cuenta. Al escuchar a Maki, Rox suspiró. Bien, te lo diré, pero primero comencemos a ir tras Kulea. Rox aceptó contarle a Maki sobre la cirugía de la juventud perpetua. Cuando comenzaron a navegar, Roma tomó el control del barco mientras Rox tomaba asiento para explicar su situación. Estaba demasiado cansado de estas mierdas. Para comenzar, déjame preguntarte. ¿Sabes que soy un consumidor de frutas del diablo, verdad? Rox le preguntó a Maki. Esa es una pregunta estúpida. Por supuesto que lo sé. Eres débil ante las piedras marinas. Maki afirmó lo obvio. Sí, claro. Ahora he comido Ope Ope no Mi. Maki levantó las manos. No necesitas hablar más. Entiendo. Maki lo detuvo de inmediato. ¿Qué? ¿Cómo lo entiendes? Rox se sorprendió. Detente y hazme la pregunta, anciano. Tenemos que salvar a Kulea, ¿recuerdas? Maki se puso de pie y se fue. No necesitó más explicaciones en cuanto escuchó el nombre de Ope Ope no Mi. La cirugía de la juventud perpetua. Parece que el gobierno mundial estaba desesperado por poner sus manos sobre Rox por esa razón. Sería condenada si les permitiera hacer lo que quisieran con Rox. Kulea era su amiga. La iba a salvar de todos modos. Pero Maki decidió matar a Rox en caso de que el gobierno pusiera sus manos sobre él. La odiarían por eso. Pero estaba preparada para las consecuencias. Maki endureció su corazón. Sintió que el trabajo en equipo y la amistad son más problemáticos de lo que valen. Estaba acostumbrada a estar sola y después de esto, estaría sola. ¿Lo sabes? Esto es una trampa, ¿verdad? Preguntó Roma desde el interior de la cabina. No me importa una mierda. Aplastémoslos y rescatemos a la niña. Maki habló y fue a buscar una botella de sake para mojarse la garganta. Están siguiendo el cebo. Saint Topman Wakuri habló con gravedad. Parece que el mocoso del sueño no pudo hacer un trabajo limpio. Saint Tuben Oscuro habló enderezando su espada. Pero es mejor para nosotros. No tenemos que atraerlos a nuestra trampa. Saint Saturno habló sosteniendo su bastón. Pero nos dará menos tiempo para prepararnos. Así que deberíamos darnos prisa. Saint Mar se levantó de su asiento. Creo que debería tomar la iniciativa, ya que soy yo quien propuso este plan. San Júpiter habló y salió de la sala de autoridad. Capítulo 74. Un plan enfermizo. El grupo llegó a una isla desierta. No era tan grande. Y considerando que la isla del vendedor estaba rodeada por los barcos de los marines y el gobierno mundial, era obviamente una trampa. Maki sintió la poderosa presencia que rodeaba a Kulea en el medio de la isla. Quería saber por qué había elegido la isla, porque si realmente luchaban aquí, perderían rápidamente el control. Prepárense. Esa fue la única advertencia que recibieron Rox y Roma antes de que Maki comenzara a mostrar su Aki. Y esa flexión fue suficiente para derribar a la mayoría de los marines y la carne de cañón común alrededor de la isla. La mayoría sería una subestimación, ya que las únicas personas conscientes en la isla eran los 5 ancianos, Demian, Kulea, Rox, Roma y Maki. Su Aki fue suficiente para enviar ondas de choque por todo el océano y hacer temblar a toda la isla. La demostración de poder fue espectacular. Esta vez, los 5 ancianos no se molestaron en mostrar su Aki de conquistador, ya que ya tenían otro plan. Cuando Kulea se hizo visible, los ojos de Maki se abrieron de par en par. Su visión del futuro le mostró un futuro muy desagradable. Y si lo evitaba, su amiga moriría. En ese momento, lo único que salió de su boca fue mierda. Maki no tuvo tiempo de pensar en contrarrestar el futuro que vio. A veces, la maldita vida no te da ninguna opción conveniente. Y esta vez es exactamente el caso de Maki. Ella se movió de inmediato. El santo Júpiter ha elaborado un plan perfecto para contrarrestar a alguien muy poderoso como Maki. Ha tenido todo en cuenta a partir de la descripción de su pelea contra el santo Topman Wakuri. Júpiter se movió tan pronto como vio a Maki. Al ver el movimiento del anciano, Demian también hizo su propio movimiento.
Tan pronto como Júpiter se movió, el santo Togmanuakuri y el santo Ubenusjuro también se movieron. Ubenusjuro era el único entre los 5 ancianos con visión del futuro. Por lo tanto, fue muy crucial en este plan para predecir correctamente el movimiento de Maki. Aunque al principio, el objetivo principal de los 5 ancianos era capturar a Roxx y matar a Roma, cambiaron su objetivo después de que su plan comenzó. Decidió deshacerse de la amenaza principal primero. Mientras Maki esté muerta, nadie podrá escapar de sus garras. El ataque era inevitable. Fue perfectamente oportuno. Maki golpeó a Ugalkuri, que estaba en su forma híbrida. Maki quería rescatar a Kurea, y la única forma en que podía hacerlo era permanecer en su forma humana y recibir el ataque que venía hacia Kurea. No sabía por qué estaba haciendo esto. Pero su cuerpo se movía por sí solo tratando de salvar a su amiga. El segundo fue Ubenusjuro. Ella desvió su ataque de espada muy fácilmente con sus propias manos. Pero en ese momento, Júpiter ya había cambiado su objetivo de Maki a Kurea. Maki apretó los dientes sabiendo lo que estaba por venir. No sabía por qué lo estaba haciendo. La patada de un conquistador recubierta de Aki fue suficiente para desviar el ataque del anciano. Skach. Pero a pesar de sus esfuerzos, lo inevitable sucedió. ¿Qué es lo más importante en la vida de una persona? ¿Riqueza? ¿Fama? ¿Poder? Tal vez, o tal vez no. Depende de la perspectiva individual. La importancia de una vida, por lo general, se convierte en una meta o un sueño. En mi caso, estaba viviendo por la venganza. La venganza era lo único por lo que vivía. O tal vez no. Miré la espada de piedra marina atravesando mi estómago. Momentos como estos me hacen pensar seriamente sobre mi vida y las decisiones que he tomado hasta ahora. Después de liberarme y matar a la Santa Figerland Gingerling y a los otros nobles mundiales, mi venganza debería haber terminado. Pero no fue así. Mi corazón seguía ardiendo. Todavía estaba confundido. ¿Por qué hice de erradicar a todos y cada uno de los dragones celestiales mi objetivo en la vida? ¿Para salvar el mundo? El mundo definitivamente será un lugar mejor sin esos cerdos. Pero, ¿me importaba el mundo? Recordé la primera razón por la que ese imbécil me capturó en primer lugar. Gente común. El propio compañero de trabajo de mi padre se volvió contra él. He estado confundido acerca de mi vida. He comido a otros humanos. Incluso si más de la mitad de ellos son dragones celestiales, al final del día eran Homo sapiens. Mi mente ya estaba trabajando más rápido que un Supra V12 hecho a medida para pensar en mi propia vida. Porque la decisión que tomaré aquí probablemente podría acabar con mi vida. Así que tengo que pensar todo con cuidado. Es muy complicado. Ciertamente no soy un héroe. Y sinceramente no quería serlo. Y los dragones celestiales no son la única razón por la que el mundo es un infierno. Está en la naturaleza humana. Cuando hay opresión, la gente buscará la libertad. Cuando hay sufrimiento, la gente buscará el placer. Cuando hay maldad, también hay bondad. No quería ser un héroe. Solo quería matar a los dragones celestiales porque quería hacerlo. No hay una razón más complicada detrás de mi acción. Me los comí porque, en el fondo, estaba traumatizado. Pero comerlos me convirtió en el monstruo que querían convertir en mí. Al final no valió la pena. Pero eso no significa que no quisiera matarlos. Miré a la chica que me había apuñalado. No era otra que Kurea. Había visto esto venir a kilómetros de distancia. Pero no pude evitarlo. O más bien, no lo evité. Si lo hubiera evitado, Kurea podría haber muerto. Tengo que reconocerles a los 5 viejos el haber hecho un plan tan perfecto. Todo lo que ha sucedido en los últimos 15 minutos me ha obligado a repensar mi vida. Al final, llegué a una conclusión bastante simple. Dejemos de preocuparnos por nada. Quiero matar a los dragones celestiales. Todavía no he cumplido la promesa que le hice a mi madre. Y Kurea era mi amiga. Así que dejarla atrás no era una opción. Considerando todas estas cosas, dejé clara mi prioridad. Rápidamente derribé a Kurea y saqué el arma de piedra marina de mi estómago. Miré a los 5 viejos frente a mí. Oye. Roxx. Toma a tu nieta y vete a la mierda. Tengo una fiesta a la que asistir. Capítulo 75. Cómo luchar durante mucho tiempo sin agotarse cuando estás herido y envenenado. Me agaché y me transformé en mi forma híbrida de Zoan. Mi primer objetivo era el chico con la fruta del sueño.
Será muy problemático si lo perdono ahora. No sé los poderes exactos de su fruta del diablo. Algo similar a una ilusión de la que nadie puede liberarse. No dejaré que el exceso de confianza se convierta en mi perdición. Ya estoy herido. Así que voy a acabar con esto muy rápido. La cabeza del chico que había hipnotizado a Kurea rodó por el suelo cuando le disparé. Fue una muerte rápida. No tengo ninguna razón para mostrar crueldad con un chico que no es un dragón celestial. Uben Oscuro fue el más rápido en transformarse y morderme. Lo esquivé fácilmente y lancé mi propio ataque. Es una patada circular. Pero no era una normal. Rumble. Corte de destello negro. Extendí mis garras y liberé un destello negro en sus puntas. Pero Venus era el más competente entre los 5 ancianos por una razón. Aunque no pudo esquivar mi ataque por completo y perdió un brazo en el proceso, evitó ser decapitado. La línea afilada del haki del conquistador condensado pasó volando junto a él y golpeó a Barkuri que se transformaba, decapitándolo en su lugar. Pero sabía que estos ataques serían inútiles contra estas bestias inmortales. Así que mi mejor apuesta era enterrarlos a todos, en lo profundo del océano. Pero no estoy seguro de poder contenerlos allí debido a su extraño hechizo mágico de teletransportación. Independientemente de si funciona o no, lo intentaré de todos modos. Llama del infierno. La isla a mi alrededor comenzó a arder en llamas azules cuando Roma activó el despertar de su fruta del diablo. Podía ver el cuerpo en llamas de Saturno la cucaracha, quiero decir, Saturno la bestia araña toro, tratando de regenerarse del intenso calor. Podía sentir la ola de calor desde la distancia. Definitivamente no era una broma. Comparado con lo que había visto en el anime sobre el puño de fuego Ace, Roma estaba en un nivel completamente diferente incluso con la misma fruta del diablo. Ella es más versátil e intensa con su estilo de lucha agresivo. Me recordó a Mereoleona del anime Black Clover. Ignorando el dolor ardiente en mi estómago que probablemente se debía a algún tipo de veneno poderoso, decidí concentrarme en mi propia pelea. Entonces comencé a crecer en tamaño. Roma era un almirante por una razón. Se las arreglarán para escapar de los suyos. Venus juro, Júpiter, Mars y Valkyrie, que aún se estaba recuperando, me rodearon a la vez. Esto va a ser difícil. Pero vamos a joderlos a todos. Venus juro fue el primero en atacar rápidamente. Mis garras y su espada chocaron en el aire sin tocarse. Pero mi objetivo no era ganar el enfrentamiento. Entonces me di la vuelta al instante, cerrando la distancia y lancé otro ataque de corte con el haki del conquistador concentrado, lo que resultó en otro destello negro. Pero antes de que mi ataque pudiera aterrizar, un pájaro gigante intentó arrancarme la cabeza de un mordisco. Pero había visto este ataque venir a kilómetros de distancia. Así que seguí girando mientras tensaba mis músculos tensos, listo para desatar uno de los ataques originales del mundo de One Piece. Los dos ataques se lanzaron simultáneamente. Por un lado, Venus juro apenas logró bloquear mi corte de destello negro. Pero pude sentir que mis garras no habían fallado en el blanco. Fue empujado hacia atrás y tropezó con sus pies. Pero por otro lado, el estúpido pájaro no tuvo tanta suerte. Sin visión del futuro, su haki de observación normal no pudo predecir lo que le iba a pasar. Patada del Rey. Es un ataque que he creado inspirándome en el puñetazo del Rey. Podría compararse con el impacto galáctico de Garp, pero más concentrado. El estúpido pollo no tiene forma de esquivar debido a la velocidad del ataque. Así que fue enviado a volar al cielo donde pertenecía. Pero no perdí mi impulso porque un gusano de arena gigante iba a intentar tragarme. Tengo una solución simple para eso. Seguí girando y comencé a acumular. Corte. Patada de tempestad negra. El gusano de arena gigante fue cortado en diagonal. Pero mis oponentes aún no han sido derrotados. Debido a su estúpida regeneración, fue imposible matarlos. Venus juro fue muy persistente con sus ataques. Incluso antes de que le regeneraran el brazo, comenzó a atacarme. El juicio del cielo. El viejo gritó. Estaba optando directamente por ataques con nombre. Eso significa que está luchando muy en serio. Incontables ataques de corte masivos fueron lanzados en mi dirección. Pero no tenían sentido. Inmediatamente salté a mi sombra e intenté alcanzar la sombra de Musjuro lo antes posible. Para mi sorpresa, mi movimiento fue instantáneo. Era diferente a correr de un punto a otro a toda velocidad.
Era como si me teletransportaran de un lugar a otro en mi lugar de sombras solo por pensarlo. Estaba en shock. Pero no le di mucha importancia al asunto e inmediatamente lancé mi propio ataque saltando desde la sombra de Musjuro. ¡Bum! El monstruoso caballo fue lanzado al aire. Todas estas cosas sucedieron en un par de minutos. Tos. Maldita sea. El veneno debe ser demasiado fuerte. Tengo suficiente resistencia a los venenos. Además de eso, podía sentir mi regeneración Zoan tratando de luchar contra el veneno. ¿No es ese tipo Saturno el que tiene el veneno que explotó al contacto? Debería haberlo sabido. Simplemente no tuve tiempo para aplicar el haki de armamento en ese entonces. Maldita sea. Maldije por dentro mirando la sangre que escupía. Tengo que hacerlo. Simplemente no hay otra manera. Seimi Kaikan estaba ralentizando el veneno. Pero tengo que hacer eso para ganar más tiempo. Comencé a transformarme en mi forma completa de Zoan. Capítulo 76. Enterrar un Gezer 100 pies bajo el mar. Chillido. El estúpido pollo soltó un grito cuando de repente le arranqué una de sus alas. Antes de que pudiera regenerarse, le arranqué la otra ala y le mordí, arrancándole el pecho. Incluso cuando estaba tosiendo sangre por el pico, intentó morderme. Pero en cambio le mordí el cuello mientras lo sostenía en el aire. Lo arrojé hacia el corte entrante enviado por Venus Juro. El estúpido pájaro fue cortado por la mitad por el ataque de su propio camarada. Pero su ataque no había terminado. El demonio toro araña fue el siguiente, ya que arrojó una gran cantidad de bolas de veneno hacia mí. Sumergiéndome en la sombra del gran gusano de arena a mi lado, aparecí detrás de él. No me gustan los gusanos, porque no soy un pez. Pero como la situación lo requería, no dudé en morderlo y lanzarlo con todas mis fuerzas hacia el veneno entrante. Bolas. Bum 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 bum. Todas las bolas de veneno explotaron en el cuerpo del gusano de arena. Dejando al gusano de arena, me sumergí de nuevo en las sombras y aparecí detrás del gran jabalí. Pero en lugar de golpearlo, lo tiré hacia las sombras. El gordo bastardo no tuvo tiempo de reaccionar y lo arrastré hacia mis sombras. Pero esta vez, en lugar de teletransportarme a cualquier parte de la isla, me teletransporté inmediatamente a la sombra más cercana dentro del océano y abrí el mundo de las sombras dejando a Ugalkuri en el mundo real. Pero tomó unos segundos más de lo que originalmente anticipé. Y ese fue mi error. Porque cuando regresé a la isla, el estúpido caballo monstruo estaba persiguiendo al grupo de Kulea. Afortunadamente, ya habían llegado a la costa. Pero el calvo apuntaba al barco. Ha pasado un tiempo desde que comenzó la pelea. Mientras continuaba mi lucha reponiendo mi energía comiendo carne de monstruo a mitad de la pelea, no fue suficiente. Alfred me ha dado un resumen de cómo comer la carne de los usuarios de frutas del diablo sin explotar. El poder de una fruta del diablo a menudo reside en el corazón de uno. Especialmente un corazón vivo y palpitante, ya que representa la vitalidad de una persona. Entonces, comer el corazón de un usuario de frutas del diablo es un gran no para mí. Pero sabiendo eso, existe una gran posibilidad de que los 5 ancianos consiguieron su inmortalidad de la cirugía de juventud perpetua, lo que abrirá un camino para que yo los lastime. Si la cirugía de juventud perpetua es una habilidad de la fruta del diablo de la fruta Op, entonces Ugalkuri habría muerto cuando le arranqué el corazón. Pero no lo hizo, así que luego decidí dejarlo bajo el agua. Desviando el corte de Venus Juro con mis garras cubiertas de haki, envié mi propio ataque. Pero de repente escuché a Roxx llamándome. Oye, niño. Dame unos minutos. ¿Estás envenenado, no? Déjame curarte. Después de eso, puedes patearles el trasero aún más fuerte. Roxx me gritó. Reflexionando sobre mis opciones, salté hacia mis sombras. Después de eso, fui hacia el trío para llevarlos al mundo de las sombras. Pero en ese momento, mi visión del futuro me mostró nuevamente un futuro muy impactante. Estaba tan sorprendido que olvidé moverme por un momento. Y ese momento le dio aún más tiempo a mi enemigo. Iba a enfrentar otra traición. Ahora que lo pienso, Roma nunca me ha jurado lealtad. Pero cuando se unió a mí después de matar al cerdo celestial, nunca sentí ninguna emoción falsa en ella. Ella realmente lo odiaba en ese entonces y solo quería sobrevivir. Pero parece que confié demasiado en mi capacidad para sentir las emociones de las otras personas. Nota del editor: cómo Roma pudo engañar al Aki de observación de Maki y el verdadero plan de los 5 ancianos se discutirá en el próximo capítulo.
Me teletransporté hacia el trío dentro de mi mundo de sombras. Preparando un destello negro, aparecí frente a Roxx, que estaba a punto de ser atacada por Roma. No tuve tiempo ni concentración para defenderme con el haki de armamento. El destello negro, aunque extremadamente poderoso, tiene sus propios defectos. La concentración requerida para controlar el haki del conquistador en un punto y enviarlo al enemigo en menos de un segundo, es una locura. Entonces, mientras preparaba un destello negro, no podía concentrarme en algo tan complicado como el haki de armamento de repente. Así que no pude poner suficiente defensa a tiempo. Honestamente, en ese momento tenía muchas dudas sobre si debía salvar al dúo o no. La duda era genuina, ya que estaba a punto de ser traicionado por una de las personas que pensaba que era mi aliada. Pero como dije antes, mi cuerpo se movió por sí solo. Destello negro. El pecho de Roma, incluido su corazón, explotó, convirtiéndola en una gona. Tos. Pero no antes de quemarme gravemente. Ella ha concentrado su fuego en un golpe mortal y lo ha desatado sobre mí antes de morir. Debido a mi sitio futuro pude proteger mi corazón. Pero mi abdomen izquierdo tiene un agujero enorme. Inmediatamente arrastré a Roxx y Roma al mundo de las sombras. Los dejé inconscientes y fui hacia la dirección general, donde apuntaba la pose del tronco usando el paso lunar. Resultó que no puedo usar la teletransportación a menos que tenga una imagen clara en mi mente. Pero ya no importaba. Especialmente cuando estoy muriendo. Todo sucedió tan rápido que tuve muy poco tiempo para pensar en el asunto. Tan pronto como llegué a la Tierra, salí del mundo de las sombras y dejé caer al dúo en él. Otra vez. Fallé. No logré matar al menos a uno de ellos. Fallé incluso después de tener tanta fuerza. Y voy a fallar en cumplir mi promesa a mamá. Tal vez, tendría una mejor oportunidad de tener éxito si me hubiera retirado. Pero lo hecho está. No puedo tener una muerte gloriosa como la de Barba Blanca. Suspiro. HMPH. Al final, esta vida es un desperdicio. Ah no, todavía no ha terminado. La acción principal aún está por llegar. Capítulo 77. Una trama intrincada y tortuosa. El gobierno mundial ha estado gobernando el mundo entero durante los últimos 700 años. Obviamente no fue fácil. Pero debido a la extensa planificación y gestión, se hizo posible. Y actualmente está gobernando casi todo el mundo. En esta extensa planificación y gestión, los 5 ancianos han asumido un papel importante. De hecho, fueron ellos quienes tomaron todas las decisiones importantes hasta ahora. Incluso si Imu se sentó en el trono vacío del gobierno mundial, todas las demás tareas de gestión del mundo entero las realizan esos 5 viejos. Fueron ellos quienes decidieron crear a los marines. La estructura de poder del mundo entero la deciden esos 5 viejos. Fueron sus elecciones las que hicieron que la palabra gobierno fuera tan fuerte. Así que obviamente no eran viejos comunes y corrientes con palos de 15 metros de largo metidos en el culo. Estos 5 ancianos eran extremadamente astutos y sabios. Cuando apareció por primera vez el problema llamado Maki, decidieron eliminarla a cualquier precio. Incluso cuando su dios Imu-sama les ordenó que se mantuvieran alejados del asunto, decidieron tomar precauciones contra Maki. Entendieron la razón detrás de la decisión de Imu-sama. Incluso para ellos, Maki es un monstruo mucho más grande que Joy-Boy. Si bien la fuerza de ambos se puede comparar en el mismo nivel, Maki era despiadada y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para lograr su objetivo. Y después de la tortura por la que pasó, no fue difícil darse cuenta de que su objetivo era erradicar a los dragones celestiales, incluidos ellos. Y estaban seguros de que para lograr este objetivo, Maki no dudaría en destruir el mundo entero si fuera necesario. Ella ya se ha comido voluntariamente a muchos de sus compañeros humanos, lo que la hace diferente de otros seres poderosos. Entonces, actualmente, no solo los 5 ancianos consideraban a Maki una amenaza para el gobierno mundial, sino para todo el mundo. Y si la provocaban, podría crear muchos problemas no solo para ellos sino también para todo el mundo. Considerando que ella es una mortal, Imu-sama les ordenó que se mantuvieran alejados de ella y la dejaran morir de forma natural. Como un ser humano normal, no viviría más de 100 años. Solo tendrán que ser cautelosos durante ese periodo de tiempo. Pero los 5 ancianos sabían que no sería fácil. Especialmente el santo Topman Wakuri, que sintió su muerte en manos de Maki, cuando ella dividió toda la isla, incluido el océano, pensó lo contrario.
Conspirando entre ellos, por primera vez en los últimos 700 años, los 5 ancianos fueron en contra de las órdenes directas de su dios, Imusama. Elaboraron un plan flexible de múltiples capas que garantizaría su victoria. Su oponente era muy poderoso e impredecible. Por lo tanto, tendrán que considerar todo con mucho cuidado. El primer problema al que se enfrentaron en su planificación fue la falta de información sobre Maki. Especialmente la información personal sobre su origen. Se las arreglaron para descubrir que era de Ash Blue. Pero nada más que eso. Sospechaban que podría pertenecer a ese clan problemático de D. Pero debido a la falta de evidencia, tienen que dar vuelta el asunto. Aunque no lograron encontrar su origen exacto, lograron obtener más información sobre ella. Especialmente de las torturas por las que pasó en los tiempos con la Santa Figerland Gingerling, suenan como si pudiera tener el hábito del canibalismo. Había otra información también. Redoblaron sus esfuerzos cuando la almirante Roma les informó sobre su asociación con Roxx. Si por casualidad, Maki lograba aprender sobre la cirugía de la juventud perpetua y obligaba a Roxx a realizarla en ella, entonces su peor pesadilla, incluso peor que Joy Boy, se crearía. Justo cuando se estaban quedando sin opciones para su planificación a largo plazo, que habría tardado unos años en concretarse, su perra leal, la almirante Roma propuso un plan para ir de incógnito y unirse a Maki, después de su encuentro con ella en la isla de Ohara. Señaló una pequeña debilidad en el haki de observación de Maki, que notó después de su tercer encuentro con ella. Los 5 ancianos consideraron cuidadosamente su propuesta e hicieron un plan ellos mismos. Era un plan muy complejo que no era flexible como su plan a largo plazo. Pero lo planearon cuidadosamente. Roma, que podía controlar libremente sus intenciones, se infiltró. Pero no fue como lo habían planeado. Esperaban encontrar a Roxx mientras Maki mataba a Fakpiri. Pero a diferencia de lo que esperaban, Maki decidió matar a todos los marines presentes en el lugar. Entonces Roma tiene que matar a Fakpiri ella misma y unirse a ella en la isla Gangler Sud. Pero esta acción no planificada en realidad los ayudó a largo plazo. Obtuvieron permiso para actuar abiertamente de Imusama. Lo que les dio más espacio para trabajar. Ordenaron a Roma que se quedara quieta y no los contactara por un tiempo. Sus principales problemas al tratar con Maki, era su mundo de sombras. Ella lo había usado para escapar de ellos antes. Y puede hacerlo de nuevo. Entonces decidieron apuntar a Kurea, la nieta de Roxx. El plan original era capturar a Kurea usando a Demian, quien tiene la fruta de los sueños. Luego, atraerían a Kurea y llevarían a Maki al Enies Lobby. Ya habían ordenado crear una enorme jaula de piedra prismática marina que le cortaría el camino para escapar. Para que el plan fuera un éxito, Roma incluso destruyó la vibrecard en la cabina de Roxx. Pero inesperadamente, Maki tenía un trozo de la vibrecard de Kurea con ella. Eso arruinó por completo su plan. Cuando Roma intentó retrasar sutilmente su llegada con la excusa del mal tiempo, Maki decidió navegar en el mundo de las sombras. Los 5 ancianos no tenían otra opción que darlo todo para matar a Maki. Sabían que la tasa de éxito es muy baja, ya que Maki siempre podía escapar. Pero incluso entonces estaban decididos a acabar con Roxx, si no lograban capturarlo. Roma también tendrá que morir, incluso si es una perra leal. Después de todo, fue la decisión de Imusama. Pero inesperadamente, Maki decidió luchar. E incluso cuando estaba herida y envenenada, los arrasó. Si no fuera por su inmortalidad, habrían muerto en cuestión de minutos. Ajustaron su nivel de amenaza y la pusieron incluso por encima de Joy Boy. Joy Boy también solía arrasar con ellos. Pero debido a su actitud tonta, al menos tendrían la oportunidad de tomar represalias. Pero afortunadamente, la suerte estaba de su lado. No creo que sobreviva a esa herida, dijo Musjuro mirando el barco de la marina que estaba tratando de pescar a su camarada, el santo Topman Wakuri. Fue bueno que pudieran encontrarlo de inmediato. Era la única forma de matarlos. Ahogarlos en el agua durante mucho tiempo hasta que su regeneración se detuviera finalmente. Maki había escapado con la mitad de su abdomen izquierdo faltante. Imagina a Toji. 1. Cortesía de Roma. Solo esperemos que el monstruo muera. El santo Saturno habló solemnemente. Todavía no podía digerir el hecho de que un insecto estuviera realmente limpiando el piso con ellos, incluso en una pelea de 1 contra 5. Solo esperemos, dijo Saint Mars. Deberíamos estar preocupados por limpiar el desastre, en lugar de un monstruo moribundo, dijo Saint Júpiter.
Capítulo 78. La decisión de Roxx. Aunque la esperanza de vida de una persona promedio es de alrededor de 95 años, debido al uso extensivo de sus habilidades de fruta del diablo, no le quedaba mucho tiempo de vida. Probablemente un par de años como máximo. La Ope Ope Nomi era una de las frutas del diablo más rotas que existían. Aunque la Gura Gura Nomi ha sido mencionada como la fruta del diablo de tipo paramecía más poderosa que jamás haya existido, con su gran versatilidad, la Ope Ope Nomi podría rivalizar con esa fruta del diablo muy fácilmente. Pero tenía un alto precio. Cada vez que Roxx usaba su fruta del diablo tenía que intercambiarla por mucha resistencia y un poco de su fuerza vital. Si bien no tenía ningún efecto instantáneo visible en el usuario excepto por un agotamiento severo, con el uso prolongado, esta fruta del diablo puede reducir la esperanza de vida de una persona en al menos 2 décadas. Y Roxx ha especulado con su muerte a la edad de 70 años. Pero antes de su muerte solo tiene un deseo. Salvar a su nieta Kurea del gobierno mundial. Debido a una de las habilidades de despertar de su fruta del diablo, Roxx estaba siendo atacado por el gobierno mundial. La cirugía de la juventud perpetua que puede hacer que cualquiera. Y el gobierno mundial quería que él realizara esa cirugía en la persona elegida. Probablemente un dragón celestial. Pero Roxx no quería hacer eso. Pero ir en contra de una fuerza que actualmente gobierna el mundo entero tiene sus propias consecuencias. Y Roxx enfrentó esas consecuencias al perder a su hija viuda. Ahora el único miembro de la familia que le queda, es su nieta. Y no quería perderla a cualquier costo. Como Kurea era solo una niña sin amenaza para el gobierno mundial, decidió llevarla a su isla natal, la isla del tambor. Después de eso, estaba planeando suicidarse para que el gobierno mundial perdiera su propósito de ir tras su única nieta. Morir un par de años antes no fue tan malo. Al menos fue mejor ser perseguido como un criminal por todo el mundo. Al menos ese fue el plan inicial hecho por Roxx. Pero luego una niña llamada Maki entró en su vida. La niña tenía la misma edad que Kurea. Pero llamarla niña sería una falta de respeto. Ella era el ser más fuerte que Roxx ha conocido. Pero hay algunos problemas serios con ella. Especialmente debido a su pasado, la forma en que lidia con sus problemas era realmente inquietante. Pero como ella es la más fuerte, nadie podrá detenerla. Pero en el corto periodo de tiempo que él y su nieta navegaron con ella, dieron una comprensión más profunda de su personalidad. Maki era solo una niña como Kurea con mucho poder y dolor. Sus acciones fueron el resultado de su determinación y voluntad de hacer cualquier cosa para lograr su objetivo. Ella tiene una voluntad muy fuerte. Pero también creó una forma retorcida para que ella lidiara con el dolor abrumador. Pasaron muy poco tiempo juntos. Pero ese poco tiempo fue muy agradable para su nieta Kurea. Después de perder a su madre, la niña nunca sonrió. Pero después de pasar un tiempo con Maki, Kurea comenzó a sonreír nuevamente. Hicieron un trato. Maki dejará a Kurea a salvo en la isla Tambori, a cambio, Roxx la acompañará en su viaje. Y después de un tiempo, Roxx comenzó a considerar abandonar su idea del suicidio. Pero nada en este mundo sale según lo planeado. Maki no abandonó su deseo de venganza. Lo que los llevó a la isla Gangler Sud. Roxx estaba nervioso al principio. Pero, luego Maki reveló su habilidad de fruta del diablo. Estaban a salvo en su mundo de sombras. Durante ese tiempo, Maki destruyó a los marines y mató a un dragón celestial. Pero las cosas no terminaron ahí. El exalmirante, Roma, se unió a ellos para no ser asesinado. En ese entonces, Roxx era muy cauteloso con Roma. Su razón para unirse era muy parecida a Roma. Al ser uno de los marines más viejos, la ha visto avanzar en sus filas muy rápido. Hubo un momento en que Roxx comandó a la niña cuando era solo una capitana de la marina. En un par de años, ascendió de rango y alcanzó el rango de vicealmirante. Y ahora ha alcanzado el rango de almirante. Roxx estaba extremadamente cansado de Roma. Pero nunca esperó que su subalterno lo manipulara. Roma pudo ocultar sus intenciones a Roxx. Ocultarlas sería incorrecto. Literalmente estaba fingiendo. Roxx ha visto a muchos agentes de la línea de cifrado que suprimen sus emociones a la perfección, pero no ha pasado por alto sus verdaderas emociones con su haki de observación. Y combinándolo con el poder de su fruta del diablo, podía saber perfectamente las emociones e intenciones de una persona. Pero desafortunadamente sobreestimó su haki. O sería mejor decir que subestimó a Roma. Ella fue capaz de fingir sus intenciones y emociones a la perfección.
Durante su corto viaje, Rox nunca se dio cuenta de que era solo una espía. Ni una sola vez. Ese fue el primer error de Rox. Su segundo error fue subestimar al gobierno mundial. Nunca pensó que el gobierno mundial intentaría atacar a su nieta mientras Maki estuviera cerca. Ella podría destruir fácilmente las flotas de los marines. Incluso un almirante no sería rival para ella. Y considerando el abrumador poder de Maki, solo alguien demasiado estúpido o demasiado audaz intentaría ir en su contra. Pero el gobierno mundial se consideraba a sí mismo el gobernante del mundo. Así que obviamente intentarían algo. Y apuntaron a su nieta. Pero después de eso, lo que sucedió lo cambió todo. Maki fue apuñalada por una curea hipnotizada. En ese momento, Rox pensó que su nieta estaba perdida. Pero Maki no la mató. No solo eso, sino que también, Rox fue testigo del poder total de Maki que arrasó con los 5 ancianos inmortales. Pero lo que realmente lo sorprendió fue que, cuando Roma se reveló como una traidora y espía, Maki decidió protegerlo con el costo de su vida. En ese momento, Rox ya había tomado una decisión. No le importaba si su acción crearía un monstruo inmortal e imparable. La salvaría sin importar nada. Estaba listo para morir. Una muerte unos meses antes no haría ninguna diferencia. Pero desafortunadamente, Maki lo noqueó antes de llevárselos. Cuando despertó, la fuerza vital de Maki ya se estaba desvaneciendo lentamente. Rox quería despedirse de su nieta. Pero no tenía ese tiempo. Así que sin dudarlo, extendió su brazo hacia adelante. Cambio de habitación. Capítulo 79. No tan malo. Mi visión se nubló. Así que me senté en una posición cómoda, apoyado en una gran roca. Cerré los ojos y comencé a pensar en mi vida. Es una locura lo dura que es mi vitalidad. La herida que tengo fácilmente mataría a una persona en mi mundo anterior. Pero aquí sigo vivo. Aunque no por mucho tiempo. Toda mi vida. La desperdicié. La segunda oportunidad que me dieron. Incluso con el sistema, podría haber elegido vivir una vida normal. Pero de alguna manera suena demasiado aburrido. Vivir sin ganar fuerza, aprender ya que no hay escuela, habría necesitado aprender algo para ganarme la vida, encontrar un trabajo o hacer cualquier cosa para ganar dinero. Casarme, tener hijos, luego nietos y luego, a los 90 años, morir acostado en la cama. No es mi estilo. Nunca me gustaría que mi vida terminara de esa manera. Cambio de habitación. Escuché un ruido débil. Quería abrir los ojos. Pero no lo hice. Estaba demasiado cansado para preocuparme. Solo quería reflexionar sobre mi vida antes de morir. ¿Estaba satisfecho con el resultado? Pero una vida normal no era mi única opción. Tenía otras opciones. Hoy, estoy en esta posición, perdiendo lentamente mi vida por mis propias decisiones. Nunca me sentí agradecido con Alfred. Pero, fueron mis elecciones. Todas ellas. El sistema ha tratado de advertirme una y otra vez. Pero nunca lo escuché. Hice mi propio camino. Y aquí es donde he llegado. En ese entonces, el sistema me dijo que tendría una pequeña posibilidad de alcanzar mi objetivo. Pero convertirme en un Sigma era mi objetivo. Al diablo con ser un Sigma. Hace tiempo que se convirtió en la fantasía de un niño que pensaba que estaba luchando en su vida anterior. Ahora, después de aprender lo que es el sufrimiento real, mi perspectiva del mundo ha cambiado por completo. Ya lo había pensado antes. Cuando me apuñaló una curea hipnotizada. Sabía que vendría. Y la única forma de evitar ese destino era dejar que Curea muriera. No la salvé solo porque es un personaje secundario importante en el canon. La salvé porque quería hacerlo. No hay otra razón. Lo mismo se puede decir de Rox. Después de que Roma me traicionara, mi mente se hacía una pregunta. ¿Qué pasa si Rox también te traiciona? Pero en ese momento mi cuerpo se había movido solo. Había aplastado cada duda en mi mente y había elegido salvar al anciano. La verdad es que todo lo que me ha pasado hasta ahora fue por mi propia elección. Y no tomé esas decisiones porque quería ser un Sigma. Honestamente, creo que no tenía ningún motivo particular detrás de esas acciones. Ahora la pregunta es, ¿gané algo? Honestamente, excepto una fuerza personal inimaginable y sufrimiento, nada. Los momentos que pasé con Curea como amiga fueron agradables. Pero eso es todo. He ignorado por completo a mi familia. Mi madre, mi padre, mi hermano.
Tal vez sea un problema con cada figura legendaria de la familia Monkeire. Por una razón u otra, decidieron dejar atrás a su familia. Pero una cosa era segura, disfruté la pelea con los ancianos. Golpear a los malvados ancianos poderosos como si fueran niños fue uno de los mejores movimientos de mi vida. Me gustó el miedo en sus ojos. A pesar de saber que no puedo matarlos, tenían miedo. Y me gustó. A pesar de todo el dolor, el sufrimiento y las dificultades, mi vida no es tan mala. Mi conciencia se está desvaneciendo. Creo que esto es todo. El único arrepentimiento que me queda es que no pude cumplir mi promesa a mi madre. Parpadeé un par de veces. ¿Estoy vivo? Miyaki estaba allí. Y soy consciente de cómo se siente estar muerto. Así que sé que estoy vivo. Podía sentir claramente todo a mi alrededor. Mis ojos se abrieron cuando sentí que el Aki de Roxx se desvanecía. Inmediatamente, me puse de pie y vi a Kurea y Roxx. Kurea lloraba en silencio arrodillada junto a Roxx. El rostro de Roxx estaba pálido. Su fuerza vital se estaba desvaneciendo muy rápidamente. Me acerqué lentamente a ellos. Mirándome, Roxx sonrió levemente. La tensión era evidente en su rostro. Apenas estaba vivo. Y sin embargo, estaba esperando algo. Maki. ¿Sabías sobre mi fruta del diablo? Y, ¿por qué el gobierno mundial me quería? No. La cirugía de la juventud perpetua. No me queda tiempo. Solo prométeme que mantendrás a mi nieta a salvo y, la llevarás a la isla del tambor. Roxx me pidió con dificultad. Lo prometo. Prometí sin dudarlo. Todas mis heridas se han curado. Y la fuerza vital de Roxx se estaba desvaneciendo. Con el conocimiento sobre la Ope no Mi y la cirugía de la juventud perpetua, no me tomó ni un segundo darme cuenta de lo que había sucedido. Probablemente Roxx me haya realizado la cirugía de la juventud perpetua. Tienes una larga vida por delante. Así que no más viajes secundarios. Entiérrame en la isla del tambor si puedes. Kurea. Te amo. Esas fueron sus últimas palabras. No murió sonriendo, pero su rostro pálido estaba muy tranquilo. Como si estuviera durmiendo. He matado a muchas personas. Pero nunca me había sentido así antes. Era una sensación extraña. Como una montaña sobre mi hombro. Kurea comenzó a llorar como un niño. Sentí algo cálido y húmedo en mis mejillas. Limpié lo que fuera y me di cuenta de que eran lágrimas. Estaba llorando. Nunca he llorado. En toda mi vida, nunca he llorado ni siquiera en la peor situación. Pero hoy estuve llorando. Me quedé allí en silencio mientras Kurea lloraba con todo su corazón. Lloró hasta desmayarse de agotamiento. Los recogí y entré al mundo de las sombras. El gobierno mundial puede esperar por ahora. He decidido cumplir todas mis promesas pendientes primero. Hay 3 capítulos más antes de que termine este arco. Y después de eso habrá un salto en el tiempo. Después de eso comenzará la era de las rocas. Así que prepárense para mucha acción. Capítulo 80. Cumpliendo las 2 promesas. En los últimos días he aprendido muchas lecciones valiosas. Roxx ha sacrificado su vida para salvar la mía. Y voy a pagar su deuda. La venganza contra el gobierno mundial y el dragón celestial puede esperar. Ahora que puedo permanecer con vida quién sabe cuánto tiempo, me tomaré mi tiempo para vengarme. Que el gobierno mundial piense que morí. Solo tengo curiosidad por ese jabalí, ¿cómo se llamaba de nuevo? Mercurio. No Mercury. Me pregunto si sobrevivió. Desafortunadamente no pude quedarme allí para ver el resultado. ¿Hundirse en el océano durante mucho tiempo lo mató? Lo dudo. Había más de 30 barcos de la marina esperando en la distancia. Probablemente en espera por órdenes de los 5 ancianos. No lo dejé mucho tiempo lejos de la isla. Entonces, si se apresuran, pueden rescatarlo fácilmente a tiempo. Pero ya no me importa. Si bien matarlos a todos sigue siendo mi objetivo principal, creo que aún no es el momento adecuado para ello. Pero volviendo al tema en cuestión, parece que la isla que está al lado de la pequeña isla a la que llegué es Arabasta, la isla desierta. Las dunas de arena a la distancia y la desordenada paz de la tierra, de la que no puedo ver el borde, son definitivamente Arabasta. Entré en la cabaña. El ataúd del maestre estaba en la sala de estar mientras Kurea estaba sentada en silencio a su lado.
Los últimos días han estado llenos de dolores de cabeza. Principalmente porque tuve que pasar mucho tiempo convenciendo a la chica de que no se culpara por la situación. Después de mucho convencerla, finalmente comenzó a abrirse y dejó de culparse a sí misma. Pero la atmósfera sigue siendo sombría. Debería serlo. Rox era su abuelo y con su cadáver tendido a su lado, era natural que estuviera triste. Hemos llegado a una isla. Y por su aspecto, creo que este es el país desértico de Arabasta, le dije a Kurea que rompiera el silencio. Está bien. Kurea respondió sin comprender. Deberías comer algo. He dejado un poco de sopa y un pescado frito en la cocina. No has comido nada desde ayer. Le dije. Suspiró. Está bien, pero déjame tomar un baño antes de... Boom, salpicar. Antes de que Kurea pudiera terminar su frase, se escuchó una fuerte explosión y el sonido del agua salpicando. Bien, ve a darte un baño. Veré qué está pasando. Le dije a Kurea y salí a ocuparme del problema. Maki, al salir, vio un barco pirata acercándose a ellos. Su barco no tenía una bandera en particular que mencionara que solo eran viajeros. Así que eran los principales objetivos de los piratas. El Jolly Roger de los piratas se veía gracioso. Era el cráneo de un ratón con dos esferas cruzadas. El barco pirata era un gran galeón. Así que desde nuestra pequeña carabela, el barco parecía casi intimidante. Dejando las bromas de lado, nuestro barco no tenía una bala de cañón. En realidad, tuve mucha suerte de encontrar esta carabela abandonada y esa isla. Todavía estaba en buenas condiciones. Solo con hacer velas nuevas se solucionó el problema. El barco se acercó mientras nos disparaba balas de cañón. Así que salté y atrapé una de las balas de cañón que estaba a punto de golpear el mástil principal del barco. Al principio pensé en lanzar la bala de cañón a su barco al estilo de Garp y hundirlo. Pero luego lo volví a decidir. No nos quedaba ningún fondo. E incluso si esos piratas carecían de tesoros, podría vender fácilmente ese gran barco por al menos 150 millones. Así que lancé la bala de cañón hacia otra bala de cañón que se acercaba y amenazaba con golpear la cabina de nuestro barco. Después de eso, salté y usé Gepo para alcanzar su barco antes de que llegaran al nuestro. Dije que saltasen voluntariamente. O los ataré a todos y luego los arrojaré al océano. Y estoy segura de que su capitán, que ha comido una fruta del diablo, definitivamente morirá en ese caso. Así que lárguense antes de que cambie de opinión. Les dije. Ya. Monstruo. Saltemos. El hombre de aspecto gracioso, mitad humano, mitad ratón, gritó y saltó al océano. Capturé a algunos chicos de las tareas domésticas para operar el barco. Pero aparte de ellos, todos los demás saltaron al océano. Suspiró. Fui a bañarme y ya capturaste un barco pirata. Kurea suspiró. Fueron lo suficientemente tontos como para atacarnos. Bueno, no exactamente tontos, pero desinformados. Pero, de todos modos, ¿por qué te quejas? Podemos obtener una buena cantidad vendiendo este. Le pregunté. Bueno, no me estoy quejando. Solo me sorprendí. Suspiro. Ya no debería estar sorprendida. Arr. ¿Por qué demonios estoy hablando como una anciana? Despotricó Kurea. Fue un alivio que estuviera lidiando con las secuelas bastante bien. Llegamos al puerto de Nanoana. Pero antes de eso, ya había bajado el Jolly Roger del barco pirata para que no asustara a la gente. Así que pudimos atracar ambos barcos con bastante facilidad. Después de buscar un rato, finalmente encontramos a un comerciante que estaba dispuesto a comprar el barco por 160 millones. El barco estaba en excelentes condiciones. Así que recibí mejores gritos de los que esperaba. Después de conseguir el dinero, reservamos una posada y nos quedamos allí. Kurea decidió llevarse el ataúd de Rox con ella. Me tomó 5 días buscar en el mercado negro local, donde podía comprar una pose de tronco eterno para la isla del tambor. Pero como el dinero no era un problema y Kurea estaba dispuesta a quedarse unos días, no fue un problema. 1. Nos tomó 5 días llegar a la isla del tambor. Al principio, el rey se negaba a devolver la casa de un traidor de los marines. Pero después de una buena charla y una buena dosis de amenazas, el rey cambió de opinión. Este rey era mucho más sabio que Guapol después de todo. Después de obtener la aprobación del rey, Kurea recuperó la casa de su abuelo, que todavía estaba allí. Después de eso, celebramos el funeral de Rox. Después de quedarme un par de días, decidí irme.
Aunque los marines ya habían cancelado mi recompensa, decidí no quedarme allí por mucho tiempo. Entonces, antes de irme, decidí despedirme de Rox. Que tu alma descanse en paz. Vertí la botella del vino que le gustaba a Rox en su tumba. Después de eso, lo vertí en 3 copas. Oye, Culea. Seamos hermanas. Le entregué la copa. ¿Quién quiere ser tu hermana? Bastardo. Clint, me he vuelto loca, tal vez por eso estoy haciendo esto. Culea se bebió toda la copa de un trago. La seguí después. Asegúrate de visitar a tu hermana. Culea le arrebató la botella de vino y comenzó a beberla de un trago. Seguro. Miré hacia atrás a la isla Drum en la distancia. La figura de Culea casi desaparecía de la costa. Ahora, era el momento de cumplir mi primera promesa. Mi destino era East Blue.